Hola chicos, bueno, en este video vamos a ver cómo instalamos el Angular para la carpeta front. Ya hicimos lo necesario para el backend, ya hicimos la instalación de la primera fase, ¿listo? Ya después veremos cómo usamos Express, creamos endpoints y todo el rollo, pero vamos a hacer como las instalaciones básicas de todo el proceso. Entonces listo, estos archivitos quedamos en donde quedamos la última vez, este lo podemos cerrar. Y ahora vamos a instalar el Angular, ¿listo? Pero para eso necesitamos el Angular CLI o Angular CLI. Yo ya lo tengo instalado. Vamos a detener acá el Nodemon. Limpiamos la pantalla. Y si yo, por ejemplo, le digo ng version, mi sistema operativo, o bueno, mi computador ya tiene instalado el Angular, que es el Angular CLI de la versión 19. Angular está constantemente en actualización y eso es muy importante que lo tengan en cuenta. ¿Listo? Entonces, como yo ya lo tengo instalado, pues yo ya no tengo que hacer esa instalación, pero ustedes sí van a tener que hacerla la primera vez. ¿Listo? Entonces, lo primero que hacemos es meternos aquí a la carpeta. Recuerden que el comando cd espacio punto punto se devuelve una carpeta. ¿Listo? El sistema de carpetas de los sistemas operativos siempre tiene una carpeta oculta llamada punto punto, que lo que hace es devolvernos. Entonces, cd espacio punto punto nos salimos, o si prefieren, pues también pueden navegar a través de acá de las carpeticas normales. ¿Listo? Entonces, bueno. Dentro de la carpeta curso miramos que tenemos el front y el back. Entonces ahorita vamos a entrar a cd front y listo. Limpiamos pantalla y tenemos perfecto esto acá para empezar. ¿Cómo instalamos el Angular CLI? Es muy fácil. Nos vamos para acá para esto. Digamos ustedes que no conocen el tema. Cerramos aquí el navegador todas estas pestañitas y en la página de npm.js.com buscamos Angular CLI. ¿Listo? Lo podemos hacer de dos formas. Buscarlo por acá y que el sistema nos traiga este Angular CLI. Y bueno, se instala, pero yo la verdad, no, mira, acá está, mire, Angular CLI, que esto es de Google, obviamente, pero la otra forma de utilizar es entrar directamente a la página de Angular, el home de Angular. Es más recomendable usarlo desde acá, ¿listo? Entonces, por ejemplo, acá en la documentación nos muestra la instalación, ¿listo? Por acá en alguna parte, mire, nos dice el comando por npm. Resulta que hay varios instaladores de paquetes. Existe npm, pnpm, yarn, boon, perdón, etcétera. Nosotros estamos usando este. Entonces nuestro comando de instalación es este. Entonces simplemente le damos copiar, pam, y nos venimos para la consolita. Bueno, vamos acá, nos vamos para la consola y le pegamos acá y le damos enter y listo. Eso instalará el Angular CLI. Pues yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo instalado. Entonces simplemente le dan enter. Recuerden que necesitan tener internet para hacer esta instalación. El sistema va a empezar a bajar las librerías, etcétera. Miren que acá lo está poniendo -g, que lo que significa es que lo va a poner global en el sistema. O sea, desde cualquier carpeta va a poder ejecutar comandos de Angular para ejecutar las cosas. ¿Listo? Entonces le damos enter y esto lo instala. Una vez lo tengan instalado, hacen lo que yo hice ahorita, ng, o sea, ng version. Y eso nos dirá la versión que nos acaba de instalar. Debería instalarles también la versión 19, ¿no? Bueno, si están viendo este curso en marzo del 2025, ¿listo? Listo, una vez tengamos esto instalado, borramos pantalla y ya podemos empezar a generar un proyecto de Angular. Si se dieron cuenta, acá en la instalación, luego de esto nos dice que crear un nuevo proyecto. El comando para crear es usar el comando ng, que es el CLI, new, que es como, bueno, vamos a crear un nuevo proyecto, y el nombre del proyecto. Aquí, ¿qué pasa? Que cuando le decimos new project, le vamos a especificar inmediatamente el nombre de la carpeta. Entonces siento que esta carpeta front que tenemos acá, vamos a volarla porque no la vamos a necesitar gracias a que Angular nos va a crear la carpeta. Entonces por ahora podemos entrar aquí, borramos la carpeta de acá, remove folder, ¡pam!, se fue. Y ahora vamos a ejecutar el comando dentro, ¿cierto? Borramos la carpetica también de acá. Bueno, aquí nos va a decir que nos está poniendo problema porque estamos dentro de la carpeta acá. Entonces nos salimos de acá, actualizamos acá con F5, vamos a front y listo, ya la borro. Entonces aquí vamos a empezar a ejecutar el primer comando, ng new, y le ponemos el mismo nombre, démosle front y le damos enter.
Bueno, aquí nos va a hacer unas preguntas de que si deseamos habilitar las estadísticas bueno, de Google Analytics y eso le decimos que yo normalmente le digo que no molesten con eso. Aquí nos va a preguntar qué tipo de hoja de estilo va a utilizar, pero ya hacemos un poquito esto un poquito más grande para que sea un poco más entendible. Bueno, al parecer no. Le vamos a decir que vamos a manejar CSS, ¿listo? No vamos a utilizar SAS ni LES, nada de esto, CSS. Vamos a trabajar lo más nativo posible. Le damos Enter. Bueno, aquí nos dice que si habilitamos como el renderizado del lado del servidor, yo normalmente le digo a esto que no. Y listo, miren que ya empezó a crear el proyecto. ¿Listo? Bueno, aquí hay una cosa nueva que está manejando Angular y es el modo Standalone. Normalmente Angular trabaja los proyectos o no Standalone o Standalone. ¿Qué significa esto? Antiguamente, cuando empezaron las primeras versiones de Angular, Angular manejaba un archivo llamado, ¿cómo es que se llama ese archivo? Ya se me olvidó. Bueno, app como modules.ts. Es un archivo donde centralizaba todo, los componentes, los servicios, todos los metía ahí y los ponía a disposición de todo el proyecto. Al parecer como que esto genera como que pues voy a cargar un poco de información en ese archivo que puede que más adelante ni siquiera vaya a utilizar. Entonces Angular puso el modo no standalone, que lo que hace es que simplemente dentro de cada componente utilizo lo necesario y fin de la historia. No voy a tener que utilizar o voy a tener que exportar todos los componentes de mi sitio, que pueden ser 100, o todos los servicios pueden ser un montón, y los voy a estar llamando siempre. No, solo utilizo los que necesito dentro del componente. Esto puede sonarles ahorita en chino, pero vamos a ir viéndolo poco a poco. ¿Listo? Entonces, bueno, aquí está instalando. Él va a crear un poco de carpetas por defecto. Crea el Angular JSON, que es un archivo de configuración. Crea un package JSON, que es igualitico al package JSON del Node. Normalmente todos los proyectos que estén basados en Node.js siempre van a tener archivo package.json, ¿listo? Un archivo readme que normalmente es como se utiliza para especificar y dejar instrucciones al respecto del proyecto. Es como una especie de documentación rápida. El proyecto se llama así, esta es la versión, este es el dueño, la licencia, etcétera. Se crea como ese tema de información. Unos temas de configuración de tema de TypeScript, una configuración y muchos archivos más de configuración. Este, por ejemplo, el archivo git ignore es una configuración para Git, el repositorio de archivos, en donde le dice qué archivos va o debe ignorar al momento de subir al repositorio. Recuerden que estos repositorios de GitHub pueden ser privados o públicos, y si yo no ignoro, por ejemplo, las configuraciones de la base de datos en una cosa de estas, fácilmente cualquier persona que vea mi repositorio público encontró el ID, la base de datos, usuario, contraseña, y se pueden conectar y dañarnos el sistema. ¿Listo? Entonces esto me dice qué archivo sí muestro o qué archivo no muestro. Por ejemplo, si uso una aplicación en que cargue fotos, ¿para qué le voy a crear la carpeta con todas las fotos? Puede empezar. Entonces esto se lo ignoro acá. Esto lo podemos ver mucho más adelante. ¿Listo? Bueno, y así sucesivamente. Aquí ya nos creó, bueno, el componente principal, así que él siempre crea un app component, que es el básico, con un archivo de rutas, un archivo de configuración y la hoja de estilos, el TypeScript, que es el que vamos a usar, el archivo para pruebas y el HTML. Y listo. Entonces ahora, si arrastramos nuestra carpeta, ¿cierto? Entonces buscamos acá dentro del curso, mire que ya tenemos la nueva carpeta front. Si la arrastramos acá, decimos que sí. Vamos a volver a poner la consola como la teníamos, aquí a este ladito. Y el Visual Studio, ¿dónde está? Se me perdió Visual Studio. Ay, Visual Studio, por favor. Acá. Listo. Vemos que esta carpeta tiene muchísimos más archivos que lo que hicimos con esto. Pero es porque Angular ya instaló todo el ecosistema necesario para empezar a trabajar. Aquí, ¿cuáles son las carpetas que tenemos que tener muy presentes? Las carpetas. Entonces, bueno, primero que todo, antes de ver las carpetas, veamos los archivos. Ya les decía que el package.json, miren lo que hizo el sistema. Él creó bueno, todo lo mismo, las preguntas que nos hizo Node cuando empezamos, que el nombre, la versión, los scripts, miren que Angular creó unos scripts necesarios para empezar a trabajar, ¿listo? Las dependencias básicas para trabajar con Angular, que es el Angular Animation, el Angular Common, Compiler, Core, Form, Platform, Browser, etcétera. Todos esos son los necesarios para trabajar. Y aquí tenemos también las dependencias de desarrollo, ¿listo? Tanto para productivo como para desarrollo. Él ya hizo un poco de instalaciones.
Vemos ahorita. De acá, esto simplemente lo que deben saber es que es como la configuración base de un proyecto Angular. ¿Listo? Bueno, el archivo README, como les dije, miren que él pone unos datos por defecto. Que esto cuando se sube el proyecto a GitHub, todo eh, esto está en el lenguaje Markdown, ¿listo? Que es como un lenguaje específico que maneja un tipo de etiquetas para, por ejemplo, poner negrillas, letras grandes, letras pequeñas, pero no es como tal HTML, ¿listo? Y va mostrando información. Esto lo podemos ver más adelante, ¿listo? Aquí normalmente lo que yo he hecho es decir, bueno, el proyecto se llama tal cosa, digamos información para el desarrollador. Entonces, descárguelo del tal repositorio, ejecute el comando npm install, después ejecute el comando tal, sí, o sea, todo lo que tiene que saber el programador para después retomar el proyecto y continuar con el desarrollo. ¿Listo? Hay otra gente que usa el README para, por ejemplo, si están vendiendo ese software o lo están regalando, entonces dar todas las especificaciones de cómo instalarlo, todos los pros, todos los contras, todo lo que puede, todo lo que más se puede dar de información, lo hacen acá. Proyectos a veces privados de empresa, yo normalmente pongo como nombre el proyecto y derecho reservado a la empresa tal y no pongo nada más para que nadie se entere del proyecto. Y la documentación se entregará personal a los programadores. ¿Listo? Y bueno, ya aquí miramos que el archivo git ignore, que este es el de git, él dice que va a ignorar todas estas carpetas. Todo esto lo va a ignorar, o sea, quiere decir que cuando subamos el repositorio no va a subir la carpeta de distribución, no va a subir la carpeta TMP, ni este Node Modules. Todos los proyectos de Node, se me olvidó decirles, crean esta carpeta Node Modules. Entonces, cuando tú instalas npm install nodemon, que vimos en el video pasado, él baja todo ese paquete y lo mete acá. Y lo utiliza de ahí para el desarrollo. Ya cuando termina el proyecto, se compila y pues esta carpeta, digamos que no la va a utilizar sino para el tema más de desarrollo. Y bueno, esos son archivos que va a ignorar el sistema. Aquí podemos poner nuevos archivos. Si por ejemplo yo pongo acá un archivo de configuración de base de datos, lo puedo poner acá para que no suba al repositorio. ¿Listo? Eso les voy a explicar unas cositas, pero cuando lleguemos a la parte del backend nuevamente. Bueno, aquí la carpeta src. Miren que él por defecto tiene una carpeta llamada app también. ¿Listo? Y acá tiene un componente principal. Entonces dentro de la carpeta src tiene pues el archivo main.ts, que es el que importa el componente principal, que está acá adentro. Entonces va a importar esto. Y esta pequeña lógica es la que el sistema va a aplicar. Y acá dice que el componente se va a llamar app-root y lo va a poner en un template que se llama appcomponent.html. Y aquí está toda la magia del HTML. Esto lo vamos a ver con calmita, ¿listo? Pero esto, como les digo, es un componente principal que vamos a usar. Entonces en la consola, recuerden que pueden usar la terminal que está acá o la terminal que se ve en el menú View, terminal, ¿listo? Para sacar el menú, tecla alta, ¿listo? Entonces entramos a la carpeta front, decimos dir, aquí está todo, y para arrancar un proyecto en Angular siempre se va a usar el comando ng, que es el cli serp, y al darle ng serp le vamos a dar enter. Esto lo que hace es que empieza a compilar el código, si lo precompila y lo libera en una URL que es localhost con el puerto 4200. Si nosotros le damos clic a esto, miren que nos va a mostrar esta plantillita por defecto. Esta plantillita, como les dije, está en este HTML. Todos estos colores, todo este rollo, bla, bla, bla. Miren que aquí está, por ejemplo, el Angular logo. Bueno, toda esta vaina. La verdad, esto a mí no me sirve de absolutamente nada. Yo esto lo tumbo siempre. Y simplemente de ese archivo dejo el routed outlet. Ya después les diré para qué sirve. Y si pongo acá hola mundo y le doy guardar, Angular también tiene un sistema de hot reload, que el hot reload es como lo mismo que vimos con Nodemon, que cuando tú haces un cambio acá, miren la página acá, si yo le digo control S acá, mire que automáticamente se recargó, yo no tuve que darle acá ni control F5 ni nada, ahí ya cambió. Entonces, listo, ahí tenemos el Angular corriendo, listo. ¿Qué otra cosa necesitamos saber de este Angular en cuanto a sus archivos? Necesitamos también saber de acá de app tiene un archivo llamado rutas, que en este momento está vacío, pero creo que para este proyecto probablemente no usemos rutas. ¿Qué son las rutas? Las rutas es que podemos especificar, por ejemplo, si han visto que ustedes entran a www.talcosa.com slash regístrate, slash login, slash quiénes somos. Esas son las rutas. ¿Listo? La famosa ruta amigable. Entonces nosotros acá dentro de esto podemos especificar
qué ruta queremos. En un proyecto más grande de Angular, no como este que vamos a hacer, más grande de Angular tenemos rutas como por ejemplo el login, el home y los módulos que tenemos. Entonces, por ejemplo, módulo de cartera, entonces slash cartera, slash usuarios, slash admin, slash recordar clave, ¿sí? Entonces, todas esas rutas las vamos a especificar acá y cada ruta pertenece a un componente. Vean componente como un segmento de código en donde podemos hacer toda una funcionalidad, pero trabaja totalmente independiente. Esto es casi como, por ejemplo, las personas que usan PHP, es como si ustedes usaran un index.php o un quiénesomos.php o un contacto.php, ¿sí? O sea, es como tratar de separarlo en archivos. Pero ¿qué pasa? Angular, al generarlo como componentes y al crear las rutas, el sistema de navegación es mucho más ligero que, por ejemplo, PHP, que recarga la página y tiene que mostrar todo. Entonces, esto ayuda mucho a que la aplicación sea mucho más rápido. Y podemos centrarnos en ese segmento de código. Angular, sí, al igual que otras tecnologías como por ejemplo React, permite incrustar componentes. Por ejemplo, si yo tengo un componente principal que es este, y acá lo vamos a hacer, por ejemplo, acá tenemos el componente principal. Miren que por ejemplo el routed outlet es una etiqueta que lo que va a hacer es que cada vez que cambiemos de ruta, él va a venir acá, va a buscar la ruta. Si por ejemplo si dijimos slash home, él dice ok, slash home va a ir a tal componente y ese código fuente lo mete dentro de esta etiqueta. Aquí lo reemplaza por esta. Entonces por eso fue que la dejé solita. ¿Sí? Entonces si creamos el home, cuando apuntemos acá slash home, el sistema va a venir acá, busca la ruta y dice va el componente tal, llega a la carpeta. Acá dentro de esa carpeta, cuando creemos nuestro componente, vamos a crear una carpeta llamada components. Y ahí la vamos a meter los componentes. Y dentro de components vamos a crear, por ejemplo, una carpeta para el home, una carpeta para el quiénes somos, una carpeta para todo. ¿Listo? Como este ejercicio es pequeño, la idea es crear un componente que se llame tareas. Entonces va a tener una carpeta app, component tareas. Y dentro de tareas es donde aplicaremos toda nuestra lógica. Crearemos una ruta acá que se llame tareas y cuando la apuntemos acá, el sistema hará referencia y mostrará ese código dentro de esta etiqueta router. ¿Listo? Entonces más o menos así es como queremos funcionar. A propósito, el curso vamos a hacer una aplicación sencilla que es de tareas. Que es aplicación de tareas, en donde haya un botón que le digamos nueva tarea y ahí escribimos comprar pan, guardar, comprar leche, guardar, sacar la basura, guardar. ¿Por qué esta aplicación? Porque es una aplicación sencilla en cuanto a maquetación y es sencilla en cuanto a envío de información. Y en esa tarea podemos mostrar todos los casos que vamos a tener. Ahí vamos a tocar todo. Vamos a usar un CRUD completo porque vamos a editarla, vamos a crearla, vamos a guardarla. Ya dije que guardarla, si es crearla, editarla, borrarla y consultarla. Listo, es el famoso CRUD. CRUD, CRUD, vamos a escribirlo acá. CRUD es un concepto que se usa mucho en todos los desarrollos. Entonces la C es de create, la R es de leer, la U es de update y la D es de delete. ¿Listo? Eso es normalmente lo que se usa en las aplicaciones. Cuando tú creas un usuario, ¿qué haces? Create, creas el usuario. Ah, que quedó mal creado el usuario porque puse mal el apellido, entonces le hago un update. Ah, que necesito la información del usuario para verlo, entonces lo leí. Ah, pero ya no quiero tener ese usuario, lo borré. ¿Sí ven? Eso es un CRUD. ¿Listo? Entonces eso es lo que vamos a tratar de hacer, un CRUD usando el front, usando el backend y vamos a comunicarnos por medio de API REST, que es como el mecanismo que normalmente se usa para enviar y transmitir información, que todo sea más rápido, poderlo controlar la data un poco más precisa, no dejar puertas abiertas al código o a la base de datos por medio de formularios y cosas por el estilo. ¿Listo? Entonces, bueno, ya tenemos nuestro segundo video con la instalación del Angular y ya ahora sí podemos empezar a programar fuertemente este proyecto. ¿Listo? Entonces, bueno, muchas gracias y nos vemos en el siguiente video.